A mi mente hace un momento venía el profeta Elías. ¿Recuerdan cómo predicaba Elías? Decidan hoy a quién van a servir, a Baal o a Jehová. No anden entre dos aguas, o le sirven al Señor o le sirven al mundo. ¿Qué van a hacer con sus vidas? Lamentablemente la vida de los hombres y de las mujeres consagradas, lamentablemente para el mundo y gloriosamente para el Señor, nos confrontan fuertemente a saber si realmente queremos servir al reino de Dios o a nuestros propios reinos. Y hoy esas palabras de Elías retumban en nuestra mente, porque la Biblia dice que la gente no le respondió palabra. Todos se quedaron mudos. Seguramente pensaron: y mi finquita, y mi casita, y mi familia, y lo que yo he hecho, lo que he planeado, lo he construido un poquito con Jehová Dios y otro poquito con Baal y el mundo. Y el Señor demanda que nos entreguemos completamente a Él. Estamos en una serie sobre las iglesias de Cristo en Apocalipsis, y hoy vamos a ver una iglesia que era tibia porque estaba entre Dios y el mundo y no se definía, y jugaba tan fríamente con el Señor y su palabra que Cristo tuvo que reprenderla. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Permítame leerlo hasta el 22 y luego meditamos en la palabra. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que hace esto, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, son fuertes tus palabras en algunas porciones de la Biblia, mi Rey, pero cuando las leemos tenemos que recordar que aún allí tu amor se está mostrando en abrirnos los ojos, en sacudirnos la mente y el corazón, y el despertarnos del letargo o adormecimiento que a veces padecemos en nuestras comodidades. Ayúdanos hoy, mi Rey, a ver así tu palabra y a entender que tu reino está por encima de nuestros pequeños reinos, que nuestras vidas y nuestros planes tienen que estar acorde al tuyo, que tú eres el protagonista en nuestras vidas, y que en la medida en que nosotros seamos los coprotagonistas guiados por ti, por tu reino, seremos felices verdaderamente y aprovecharemos la vida que tú nos diste para vivirla en Cristo para la gloria de tu nombre.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús llama al arrepentimiento y a la entrega total hacia Él a toda iglesia que se llame cristiana o centrada en Cristo, y a toda la persona que se llame creyente en Cristo. Especialmente lo hace el Señor si está esta persona o esta iglesia en un estado espiritual que indigna a Cristo, a causa de que esa persona o esa iglesia está confiando más en sus comodidades materiales que ha podido poseer y acumular en este mundo. Llegamos a la iglesia de la Odisea, hermanos. ¿Qué odisea para llegar a la Odisea? Llegamos ya las 6 iglesias anteriores. Pasamos la semana pasada por un consuelo precioso, por la iglesia de Filadelfia, la iglesia pequeña pero fiel, donde el Señor consuela sus corazones y les dice: tengo puerta abierta para ustedes. Y hoy llegamos a la iglesia rica de mundo, pero pobre de Cristo. Rica según el mundo, pero pobre según Cristo. ¿Cómo trata Jesús a una iglesia así? ¿Qué le dice el Señor en su carta a una congregación de este tipo? Lo primero, versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Lo primero que hace el Señor es recordarle que Él es el verdadero dueño de todo. A alguien que confía en todo lo que tiene, hay que recordarle que hay alguien que tiene más. Yo puedo tener mucho dinero, pero no tengo el universo entero a mis pies. Yo puedo tener mucho ingenio para inventar las más grandes maravillas de mi época, como un Miguel Ángel, o como un Leonardo da Vinci. Perdón, Miguel Ángel fue más pintor, Leonardo fue más inventor. Pero por mucho que invente, no creo el universo entero. Dios me creó a mí. El secreto del creyente para vivir en humildad delante del Señor es recordar de que no es dueño de sí mismo. El Señor es dueño de su vida. No nos pertenecemos, a Él le pertenecemos. Él dice que Él es el amén, el testigo fiel y verdadero. El amén, que es una expresión bíblica de certificación, así sea, porque Él, como dice Isaías 65:16, es el Dios de verdad. Todo lo que Él dice y todo lo que Él hace es verdadero. Después corrobora, verdadero y fiel. Y si usted busca conmigo Apocalipsis 19:11, para entender que las figuras de Apocalipsis pasan de un lado al otro y se utilizan en diferentes partes de Apocalipsis, se repite la misma fórmula. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. De hecho, allí viene en juicio y retornando a juzgar a vivos y a muertos en su segunda venida a Cristo. Y la certificación que Él es el único que lo puede hacer es porque Él es fiel y verdadero. Él es el único que realmente lo que diga es, y lo que enseñe o que mande, así se hace. Pero también dice en el Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 14, que Él es el principio de la creación de Dios. Cristo es el creador, sustentador y gobernador de toda la creación. Por favor, para corroborarlo, no pierda Apocalipsis 3, vaya conmigo a Colosenses 1:15. Y para poner en aprietos al hermano que pasa los textos en el PowerPoint. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Está hablando este texto de Colosenses sobre Cristo, el apóstol Pablo, a la iglesia de Colosas. Y es muy importante porque la iglesia de Colosas la ciudad de Colosas, de los colosenses, estaba cerca de la Odisea, la receptora de la carta en Apocalipsis 3. Estaban cerca Hierápolis
y estaba cerca Colosas. No tenemos carta de Pablo a la Odisea, no tenemos carta de Pablo a Hierápolis, pero sí tenemos carta de Pablo a una iglesia del sector más cercano, a Colosas. Y en Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15, dice lo siguiente: sobre Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y alguien diría, bueno, si es imagen y primogénito, quiere decir que es una copia y es el primero de la creación. Pero eso malinterpretaría lo que quiere decir el texto, porque en el 16 explica: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. O sea, Él fue el motivo por el cual todo fue creado. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es tan importante que Cristo es el motivo de todo lo creado, por medio de Él todo es creado y para Él es todo lo creado. O sea que Él está por encima de todo lo creado, porque como la misma Biblia enseña, Él es el creador junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si Cristo no es el creador de todo, el motivo de todo, en el cual subsiste todo, entonces Cristo no es el Señor de la iglesia. Y entonces la iglesia puede hacer lo que quiera sin Cristo. Pero si Cristo junto con el Padre creó todas las cosas, nos creó a nosotros, entonces el dueño de la iglesia, es la cabeza de la iglesia, y a Él es el que hay que darle preeminencia antes que a nosotros mismos. Eso es lo que le está recordando Juan en Apocalipsis a la iglesia de la Odisea. Están olvidándose, le dice el Señor Jesucristo a través de la revelación del Apocalipsis que se le da a Juan en Apocalipsis 3, a la iglesia de la Odisea le recuerda: yo soy el más importante en la iglesia. Miren, hermanos, en la iglesia son muy importantes las personas, porque la iglesia se conforma de personas. En la iglesia no es importante el edificio. Es muy importante tener un lugar donde reunirnos, pero no es fundamental, porque la iglesia se conforma de personas, no de edificios. Pero en medio de todos hay uno que resalta. ¿Quién es el que resalta en medio de nosotros? Para que todos nosotros seamos verdaderamente amados, valorados y vivamos conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién resalta? ¿El pastor? No, hermanos. Los hermanos de más edad. Los que más predican el Evangelio, los que más sirven. ¿Quién es el que tiene que estar por encima de todos nosotros? Cristo. Cuando hacemos las predicaciones así como las estamos haciendo, lo que queremos es mostrar a Cristo desde la palabra y ver cómo consecutivamente, hoja tras hoja, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, en la Biblia la gloria es de Cristo. Amén. Y cuando estamos viendo las páginas de la Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, nos damos cuenta de que Cristo dice: lo que han hecho mal, lo han hecho mal porque se han desenfocado de mí y se han enfocado en el mundo. Ya lo hemos visto en otras iglesias. Tiatira y Pérgamo son un excelente ejemplo. En Sardis vimos que prácticamente ya todos estaban desviados de Cristo. Y ahora en la Odisea incluso algunos han dicho que era una iglesia al parecer nominal, porque algunos comentaristas han dicho pareciera que solamente hubiera creyentes nominales y ningún creyente verdadero. Y pareciera que lo que Pablo estaba lidiando en Colosenses, para que ellos entendieran que Cristo estaba por encima de todos y que Cristo es Dios junto con el Padre y con el Espíritu Santo y que controla la iglesia, hubiera sido lo que permeó en las iglesias de las ciudades cercanas, como Hierápolis y la Odisea. Y Cristo necesita decirles: esperen un momento, ¿dónde estoy yo en todo lo que ustedes hacen? Si yo soy el dueño, Él mismo lo dijo antes de partir: ustedes me llaman Señor y Maestro, y está bien que me lo digan. Pero si yo soy Señor y Maestro, ¿dónde está la obediencia a mí? ¿Dónde está el servicio a mí? ¿Dónde está la sujeción a lo que yo he dicho? Revísense, analicen su corazón y analicen su congregación.
dice el Señor Jesucristo a la iglesia de Laodicea. Él, siendo fiel y verdadero, no titubea, y siendo creador, es en verdad rico, lo cual necesitaba recordar todo aquel que confía en las comodidades de este mundo. Y mi hermano, no tenemos que ser ricos, millonarios o multimillonarios para confiar en lo que tenemos. Alguno de nosotros está tranquilo porque sufre la tensión y tiene todas las pastillas del mes. Otro está tranquilo porque sabe que ahorita el 30 le llega la quincena. Dice, tengo para comer la semana entrante. Otro está tranquilo porque vive en casa de papá y mamá buscan lo de comer. Y está bien asegurarnos trabajando en familia, buscando para nuestras necesidades, pero a veces confiamos tanto en lo que tenemos que es necesario que el Señor nos recuerde que Él es el dueño de todo. Y como nos decía hace un momento nuestro hermano pastor y misionero Héctor, a veces nos queremos tanto que nos cuidamos demasiado y no arriesgamos nada por lo que verdaderamente vale la pena, que es el reino de Cristo. Hay que estar listos para perder un poco. De hecho, según Cristo hay que estar listos para perderlo todo y disfrutarlo todo para la gloria del Señor y estar listos para perder todo para la gloria del Señor. Siga conmigo en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 15. Primero le recuerda que Él es el dueño de todo y segundo le muestra, y esto es muy fuerte, aborrecimiento ante su miseria espiritual. Versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza espiritual revela el deseo de no comprometerse con Dios para no dejar de beneficiarse del mundo. Yo sí sirvo al Señor, yo sí arriesgo algo por Cristo, pero tampoco soy fanático, dicen algunos. Está bien servir al Señor, pero arriesgar ciertas comodidades, perder ciertas garantías, poner a tambalear ciertas cosas por las que he luchado tanto y que hemos conseguido con mucho esfuerzo, por causa del Señor y su palabra, pues hasta allá tampoco llegamos. Piensan algunos cristianos, pensamos algunas iglesias incluso. Es más, por amor del Señor, en vez de perder las cosas, vamos a ganar más cosas, de tal forma de que el mundo vea que con la cantidad de cosas que acumulamos, Dios está con nosotros. Lo que está Cristo diciendo aquí, como dijo algún comentarista, es que ellos pensaban, o más bien, que ellos no estaban completamente entregados al pecado, pero tampoco estaban completamente consagrados a Dios, que ellos estaban jugando con Dios, no queriendo perder el favor de Dios, ni perder el favor del mundo, como el agua tibia que ellos bebían. Algunos historiadores dicen que de Colosas era conocida por el agua fría, aguas refrescantes salían en Colosas. De Hierápolis, otra ciudad cercana a la Odisea, salían aguas termales, pero a la Odisea llegaban las aguas tibias porque estaban lejanas y ellos tuvieron históricamente que colocar un acueducto que la traía desde lejos el agua, y cuando ya llegaba ya no estaba caliente como venía de Hierápolis, sino que ya venía tibia. Y ustedes saben qué produce el agua tibia, ¿cierto? ¿Sí les ha pasado? Está enfermo del estómago, necesita trasbocar, tome tantica agüita tibia y pronto lo hará. Es más, al parecer llegaban las aguas y ellos se enfermaban, pero esas eran las únicas aguas que tenían, y luego los ciudadanos se acostumbraban, su organismo asimilaba de tal forma de que ya no se enfermaban tanto, pero los habitantes que llegaban recién a la ciudad, tan pronto tomaban esa agua, se enfermaban. Yo recuerdo que cuando yo llegué a Bucaramanga con mi familia, llegamos y dijimos, aquí el agua es mejor que en Cúcuta, pero cuando llegamos no sabíamos por qué el agua nos sabía a tierra. Tal vez eran las tuberías de la casa donde vivíamos, pero pensábamos, uy, aquí es más fea el agua que en Cúcuta, y dicen que es mejor. Pero no, el cambio, antes de adaptarnos, nos produjo malestar. Y ellos les daban ganas de vomitar cuando tomaban el agua, porque era tibia.
No piensen, hermanos, por favor, que es mejor estar con Cristo o estar completamente en el mundo. Lo que está diciendo aquí el Señor no es, yo prefiero que usted se pierda completamente en el mundo a que esté conmigo. No, no, no. O que esté completamente en el mundo, o que esté conmigo. No, 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 no. Aquí lo que está reprendiendo el Señor es la mediocridad, o más bien la hipocresía, de decir que estamos con Dios, pero seguir con el mundo. De ser tibios espiritualmente hablando. De provocarle aborrecimiento al Señor, en el sentido de náuseas, que esto es muy fuerte, pero apela al Señor a una circunstancia histórica de ellos. Así ellos se volvieron entonces nauseabundos espiritualmente. Y por eso Dios, de acuerdo a la NBI, otra versión, le dice al que es tibio, por medio de Jesucristo, a través del Apocalipsis, estoy por vomitarte de mi boca. Si sigues así, tengo que trasbocarte. Eso es muy fuerte otra vez, pero es el Señor llamando la atención de nuestros corazones. ¿Recuerdan a Elías en la introducción? ¿A quién van a servir? ¿A Baal o al mundo? Ah, profeta, pero usted es muy extremista. No, 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 es que no hay términos medios en la Biblia. Y esto no significa que todos vayan a ser misioneros, que todos vayamos a ser predicadores, que todos en la iglesia vayamos a ser evangelistas de diferentes lugares. Significa que todos tenemos un llamado de dar testimonio con nuestra vida y con nuestra voz de Cristo. Y que tenemos que andar y caminar como cristianos. Eso significa. Y entonces el Señor continúa en el versículo 17 con esta reprensión y dice: porque tú dices, yo soy rico. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La miseria espiritual llega cuando nos apasionamos por el mundo y confiamos más en las comodidades del mundo que en Cristo. Tengamos poco o tengamos mucha plata. Lo que yo hice, lo que yo logré. De hecho, esa es la característica del ateo, y a veces los cristianos nos volvemos ateos prácticos, lamentablemente. Usted le pregunta a un ateo y le dice, ¿ya le dio gracias a Dios por lo que está comiendo? Y él le dice, ¿por qué? Si eso lo conseguí fui yo, no me lo dio Dios. Yo lo trabajé y bien duro que lo luché. Y es coherente con lo que está pensando. Está camino al infierno y es lamentable y hay que orar por él y evangelizarlo. Pero es coherente, pero algunas veces nosotros confiamos más en nuestras capacidades que en Dios mismo. Y por eso es que pocas veces damos gracias por lo que tenemos, incluso en las dificultades. El Señor Jesús les está diciendo o está revelando que al miembro promedio de la iglesia de la Odisea le llenaba una confianza en la abundancia de las riquezas, de sus bienes, y por eso él le dice desventurado, miserable y pobre. Se dice que en la Odisea tenían tres grandes fuentes de ingresos. Una eran bancarios, tenían banco y eran conocidos por muy buenos en la industria bancaria, en la banca, no en la banca de sentarse, sino los bancos, préstamos de dinero, les iba muy bien. Y ellos confiaban, nos ha ido bien prestando plata y acumulando y haciendo transacciones. También eran famosos porque tenían un excelente colirio para los ojos que hacían de un mineral que sacaban de las piedras y lo mezclaban con el agua. Me imagino que si el agua era tibia también hacía algo mejor en los ojos que en la boca y que en el estómago. Y les daba alrededor de todas las ciudades una fama muy grande con respecto a la sanidad de los ojos por el colirio que producían. Pero también eran muy famosos por la producción de lana de ovejas negras. Producían eso para vestirse y como tapetes también. Y así habían enriquecido mucho con todo el comercio que hacían con lo que producían. Pero confiaban y descansaban en que tenían una industria bancaria muy buena, y el Señor les dice, ustedes confían en ese dinero, pero son desventurados, miserables y pobres. ¿Por qué les dice el Señor esto? Porque por su confianza en ello estaban dejando de buscar provisión en Dios.
Por su confianza en los medicamentos para los ojos, estaban dejando de ver a Dios y su voluntad, estaban ciegos espiritualmente. Y por su confianza en sus famosas telas, estaban andando desnudos en la vergüenza que produce el pecado. Recuerden que lo primero que pasó con Adán y Eva cuando pecaron fue que se vieron desnudos y sintieron vergüenza. Antes no la sintieron. Y la desnudez simboliza el andar en pecado y no cubiertos por el Señor y su perdón a través de Jesucristo. ¿Cuánto dinero tiene usted en el banco? ¿Se dan cuenta que esto acumula lo que todo el mundo quiere todo el tiempo? Salud, dinero, bueno, aquí no habla de amor. Salud, los colirios. Belleza, o por lo menos estética, bien vestidos, bien adornados con telas. Y lo otro, riquezas, con una buena industria bancaria. Entonces se podía decir de la iglesia en la Odisea, esa iglesia está próspera porque tiene dinero, se ve bonita porque todos se ven hermosos como se visten y además de eso está muy bien de salud, por lo menos de los ojos andan bien con los colirios que producen. ¿No se le asemeja a usted peligrosamente a la teología o a la forma de predicar de hoy en día en muchas iglesias cristianas, donde el énfasis es no ven a Cristo, descubre el amor de Dios a través de Él, arrepintiendo de tus pecados y confiando en Él como tu Salvador, para que tengas una relación verdadera y significativa y luego la eternidad con Cristo? Sino ven para que seas sano, ven para que seas bonito, o por lo menos que estés de moda, y ven para que seas rico. Corre ya por tu primer millón. Ese es el énfasis en la Odisea. Y yo no quiero decir que en la Odisea predicaran de esa forma, sería especular. Pero sí quiero decir que en nuestra era, con un capitalismo rampante o con un sistema diferente al sistema que tenían en esa época, pues la codicia es una forma de apelar a los corazones para que llenen iglesias porque quieren más dinero. Pero se llenan iglesias de personas ricas de plata, pero pobres, miserables y desnudas espiritualmente. Llenas de cosas bonitas, pero sin la cobertura del perdón de Cristo. Y muy bien de salud, pero ciegas de la voluntad del Señor. ¿Cuántos de los que están aquí están enfermos? ¿O han estado enfermos? Gloria a Dios, aleluya. Si eso fuera el determinante o el factor que dijera que vamos para el cielo y que estamos bien con Cristo, entonces Timoteo iba para el infierno porque sufría de frecuentes enfermedades estomacales. Pablo también, porque cuando predicó el Evangelio en Gálatas estaba enfermo de los ojos. De hecho, algunos de los que están aquí hemos usado o necesitamos lentes. Entonces, eso no determina la riqueza y la salud espiritual de una persona. ¿Qué la determina? La determina que vivan como verdaderos cristianos, porque eso es a lo que llama el Señor en el siguiente versículo, verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, rico de verdad, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Compra, invierte, gasta todo lo que tengas que gastar para andar más conforme a mi voluntad y tener una mejor relación conmigo. Lo que sea, Señor, lo que sea. ¿Por qué creen que me gusta pedirle al pastor Héctor que pase al frente y nos dé testimonio? Primero, porque lo amamos en el Señor. Pero segundo, porque no hay nada más retador que conocer de personas que lo arriesgan todo por causa de Cristo. Y están dispuestos a perderlo todo si es necesario por servir al Señor. Es bueno que nosotros seamos retados a eso. Es bueno que nosotros seamos retados a eso. ¿Estaría dispuesto usted a perder su dinero? ¿Estaría dispuesto a perder su casa? ¿Estaría dispuesto a perder su salud por el Señor? Dijo alguna vez John Piper, un predicador que me gusta escuchar mucho, dijo: si quieren saber de enfermedades, de muertes, de necesidades económicas, de sufrimiento, de conflictos, pregúntele a un misionero. Pregúntele a un misionero. Ahora, nosotros no somos misioneros transculturales, no vamos a otras culturas, no salimos de nuestro entorno, pero algo debemos
De algo debemos desprendernos si queremos hacer la obra del Señor. Pero eso primeramente tiene que ser que compremos. ¿Qué significa comprar? Invierte. ¿Qué significa invertir? Da lo que tengas que dar. Aquí no es da plata para que el Señor te quiera más. Aquí es expon todo lo que tengas que exponer. Si es necesario dinero, dinero. Pero aquí no estamos con la teología o el evangelio que le llaman de la prosperidad, que es más según el mundo, diciendo pon 1000 y se te devuelven 100,000. Aquí todo lo que pongas, si lo pones de corazón como la viuda, Dios te lo multiplicará en tu vida para que sigas siendo generoso. Y en la iglesia, para que la iglesia prospere y progrese. Pero lo tienes que hacer de corazón. Es voluntario, el ministerio cristiano es voluntario. Aquí no vamos a hacer, como dijo alguna vez un predicador, para dar una ilustración, que hacían en alguna iglesia. Todos los hermanos pónganse sobre sus pies, dijeron, al momento de las ofrendas. Todos cierren los ojos y déjenlos bien cerrados, porque va a pasar el Señor y a cada uno le va a sacar lo que tiene que ofrendar. Espere a que le pasen por el lado y el Señor de una forma especial va a sacar qué es lo que tiene que dar. Y pasaba alguien que le metía la mano al bolsillito a cada hermano y sacaba lo que necesitaba. Lógicamente ese que pasaba no mandaba la mano hasta el fondo, ¿no? Porque en el fondo, ustedes saben, están las monedas. Toca quedarse lo más de arribita del bolsillo porque están los billetes, lo más pulpito. Pasen, quédense, perdón, y luego pasa la persona y el Señor dio lo que tenía que dar para su obra. Eso no es voluntario, eso es robo y es manipulación. Yo anhelo el día en que no tengamos que poner acá al frente la canasta de las ofrendas y de los diezmos. Esa es mi aspiración y créame que lo seguiré orando y le seguiré pidiendo que veamos igual, que podamos colocar atrás, como está la canasta de amor, donde colocamos la comida para alguien que esté pasando necesidad. También podemos colocar allí una urna donde cada uno de nosotros llegue y dé libremente. No tengamos que decir, llegó el momento de las ofrendas. Si no había listado su ofrenda, lístela ahora. Porque si no la lista ahora, se queda sin que oremos por usted. Se queda fuera de la bendición. Eso suena a veces a eso. No, en que voluntariamente todos estemos dispuestos. Porque todo nuestro tesoro, todos nuestros bienes, toda nuestra salud, todos nuestros recursos los estemos disponiendo continuamente para el Señor. Y no tengan que apresurarnos, ni imprecarnos, ni colocarnos un revólver en la espalda. Porque la iglesia funciona con la voluntad dispuesta. Así dice la Biblia, ¿o no? Me inquieta, déjenme hacer otro paréntesis. Hemos hablado con algunos hermanos anteriores y ahora en la iglesia. El pastor decía que hay rostros nuevos y es cierto. Y con los rostros nuevos vienen inquietudes, dudas nuevas, y de los viejos también. Con respecto a la economía, algunos dicen, pastor, es que casi no hablamos de dinero, por eso es que la gente no ofrenda más, no diezma más. Algunos vienen de tal contexto donde vienen asustados porque les sacaron tanto de sus bolsillos, que si les dicen diezmo o les dicen ofrenda, salen corriendo, agarrándose los bolsillos, poniéndose una mano adelante y otra atrás, para no quedar descubiertos. Es voluntario, pero es todo lo que el Señor quiere que nosotros demos para Él. Dijo alguien alguna vez, no se trata de cuánto damos, sino que la pregunta es más bien con cuánto me quedo, porque todo es del Señor. No es cuánto doy, sino que en cuánto me permite el Señor administrar. Y si decimos diezmo, ya saben ustedes que diezmo es un 10%, entonces decimos, y lo he escuchado desde hace mucho tiempo, diezmo es el 10% y el 10% era la ley judía, los creyentes no tenemos que estar sujetos a la ley judía, entonces estamos bajo la gracia, entonces no nos piden diezmo. Bueno, dígale ofrendas, pero no le diga diezmos, pero porque el dar está también en el corazón. De hecho, consultaba y escuchaba a alguien que dijo que Malaquías 3:9 en estos días escuchaba, y cuando usted esté en su casa, búsquenlo en la versión textual, la tercera edición, la cuarta ya no lo dice, que en el versículo donde dice que la nación toda os maldigo con maldición, porque me habéis robado, dice Dios en Malaquías 3:9, en la versión textual de la tercera edición, dice que Dios más bien dice, me habéis maldecido, y dicen algunos que como traductores, que como era algo aludido a Dios que solamente podía pasar con los seres humanos, que no podía Dios estar diciendo sobre sí mismo maldición, y por eso al final los copistas terminaron volcándolo sobre la gente y no sobre Dios. Podría ser, porque Dios a veces usa antropomorfismos para hablar como nosotros hablamos entre nosotros. Pero lo mismo, de todas formas, ahí dice diezmos y ofrendas en el 10, o sea, en todo lo que tienen que administrarme, no solamente en el 10%. Todo lo que ustedes tienen
No es por miedo, sino por amor a mí, tienen que disponerlo para mí. Primera de Corintios capítulo 9, Primera de Corintios capítulo 16, Segunda de Corintios capítulo 9. Con libertad, la viuda, tienen que disponerlo para mí. Tienen que disponerlo para mí. Hermanos, en la Odisea tal vez no había un teólogo de la prosperidad predicando, pero tal vez más o menos era lo siguiente. Yo llegaba, tenía mi empresa, yo era banquero, otro llegaba, el médico llegaba con su colirio, porque los médicos fabricaban sus propios medicamentos, luego llegaba el industrial textil con sus telas, y nos hablábamos de lo bien que nos va, y más bien la iglesia funcionaba como una especie de club, donde todos estamos bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. Y a ti en tus negocios, bien. Y a ti con tus medicamentos, chévere. Y a ti, ¿cómo te ha ido con las telas? Vendiendo, que da miedo. Todos los pueblos de alrededor los tengo llenos. ¡Qué bien! ¡Qué regocijo! Vamos a cantar al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! En eso consistía, en regocijarse solamente en sus bienes terrenales. Que la iglesia no se convierta en un club, es lo que Cristo está diciendo acá, sino que la iglesia tenga personas que realmente caminen con oro refinado, quiere decir con una conversión espiritual interna, con vestiduras blancas, con una conducta santa, cubiertos por la justicia de Cristo, confiando en que Cristo los perdonó, y con un colirio espiritual, que quiere decir viendo lo que Dios ve, como Dios lo ve a sí mismos y al mundo entero. A mí me asusta cuando uno le explica a alguien algo por la palabra de Dios en alguna iglesia y dice, no puede ser que Dios diga eso. Y le pregunta a uno qué piensa, y lo que contesta es lo que está en el noticiero, lo que está en el programa de televisión, o en la novela, o en la escuela, o en la universidad, y no lo que Dios dice en su palabra. Vernos a nosotros mismos y ver a Dios como Él nos ve y como ve el mundo y como lo ve todo, es el trabajo del creyente en Cristo. El verdadero creyente no pregunta, ¿y qué dijo el político tal, ahora que está tan de moda las confusiones políticas? ¿Y qué dijo este? ¿O qué dijo aquel? Cuando nos sentamos en consejería matrimonial, siempre les digo, bueno, no siempre, a veces se me olvida, le digo, bueno, ¿qué dice usted? Y él dice, no, la culpa es de ella. Y le pregunto a ella, ¿usted qué dice? No, la culpa es de él. Bueno, preguntémosle los dos, ¿y qué dice Dios? ¿Qué importa más? ¿Qué dice el Señor? Hermanos, un creyente verdadero, versículo 19, es un creyente que camina en arrepentimiento. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ve, pues, sé celoso y arrepiéntete. El Señor nos ama. Amén. Espero que con todo lo que he dicho no piense usted que Dios lo ama, que Dios no lo ama, perdón. ¿Ha llegado a pensar eso ahora? ¿No, cierto? Cuando el Señor reprende o confronta, lo hace por amor. Porque necesitamos caminar en el camino que iniciamos cuando nos convertimos a Cristo, que tiene dos rieles. El uno es la fe y el otro es el arrepentimiento. El arrepentimiento es una característica del creyente. Ya no se arrepiente después de que camina con Cristo para ganarse la salvación, sino para cada día caminar más en santidad. Se arrepiente de todas las fallas que tiene y viene delante del Señor a reconciliarse con Él. Ya no se arrepiente para darse un látigo y decir, como pequé, perdí la salvación, entonces voy a volver a andar en santidad para ganármela de nuevo. ¡No! Se arrepiente porque dice, como pequé, ofendí a aquel que me salvó y que me tiene guardada la eternidad por su santidad. Entonces ofendí al corazón que más me ama. Voy a arrepentirme de lo que estoy haciendo y voy a buscar su perdón. Ya lo tengo asegurado, pero tengo que experimentarlo en la práctica, en oración y con su palabra. Arrepentimiento. Sabernos necesitados de Cristo, sabernos en la dirección distinta. El arrepentimiento es caminar en contra de lo que el mundo hace. ¿A dónde va Vicente? Hermanos colombianos, los venezolanos no quiero que contesten, seguramente no lo saben, pero ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente, sí o no? ¿Para dónde va usted? No, yo voy en lo que todo el mundo, lo que está de moda. ¿Y qué es lo que está de moda? Y empieza uno a explicar. ¿Y eso que está de moda va con Cristo? ¿O con lo que dice su palabra? A la no. Arrepentimiento significa cambio de mente. Y el cambio de mente o el cambio de corazón significa cambio de dirección. Voy a salir hacia Cúcuta y resulta que me di cuenta que voy más bien yendo hacia Bogotá. En vez de ir hacia el norte, voy hacia el sur y me arrepiento y me devuelvo. Esos tipos de decisiones en el camino caracterizan a la vida de un creyente. Caracterizan a la vida de un creyente. Aunque camina siempre tratando de ser fiel a Dios, se equivoca. Y cuando se equivoca, cambia el rumbo, se arrepiente.
Eso es caminar. Eso es ser sabio, eso es ser rico, eso es ser santo, eso es ser sano, eso es ver como Cristo ve. Eso es ser un verdadero hijo de Dios. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, noten ustedes la expresión, si alguno que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Usted a veces toca la puerta en un lugar y dice, alguno me escuchará, alguien me puede atender. Se ha utilizado mucho este versículo para el evangelismo y puede darse en la aplicación al final del evangelismo, pero inicialmente está hablando de un Cristo que no cabía en la iglesia o en la dinámica de la iglesia porque estaba llena de dinero, de comodidades y de lujos. Y que toca no para que le abra incluso todas las personas de la iglesia, sino para que alguno individualmente caiga en cuenta de que en esta iglesia estamos más entretenidos con lo que tenemos que con Cristo y estamos caminando más en la prosperidad del mundo que en la prosperidad espiritual, y busquemos al Señor en arrepentimiento y fe. Si alguno lo hace, lo que se le promete es glorioso, porque Cristo entrará, cenará con él y él conmigo. Cristo hace el llamado general para que alguno le oiga en particular y disfrute de la comunión con él especial y deleitosa. ¿De cómo sabe que un cristiano realmente camina con Cristo? Le gusta la comunión con su Señor. ¿De cómo sabe que una pareja está mal? Cuando usted llega a la casa, hola, ¿está fulanito? No sé si está ese señor, pero usted es la esposa, pregúntelo allá. No está muy bien que digamos. Oye, que le pregunta a él, ¿y su esposa? Ah, esa señora, ni me hable de ella. Hermano, no hable así, que es su señora. Sí, es mi señora y todo. Uy, pero tiene un genio. ¿Estarán disfrutando la relación? Más bien están anhelando la separación, lastimosamente. ¿Qué pasa con el creyente? ¿Cuál es nuestro medidor de la vida espiritual nuestra? El gozo de la relación con Cristo. El deleite de vivir con Él momentos especiales en nuestros devocionales diarios, consecutivos, pero también el deleite de agradarlo a Él en nuestra vida práctica y continua, con la familia, en el trabajo, en el ministerio, en todo lugar. Casi que nosotros vivimos pendientes de que el rostro del Señor esboce una sonrisa para todo, y que cuando hacemos algo y lo hacemos conforme a su voluntad, lo primero que se nos viene a la mente es: mi Señor está contento. Y con esto no lo estoy comprando, simplemente lo estoy agradando, porque me agrada complacerlo. Ahí sabe usted cuando una relación está bien, porque se goza en que el otro esté alegre, en que la otra persona esté contenta, en deleitarse. ¿Ustedes saben lo rico que era comer en la antigüedad? Hoy bregamos mucho para sentarnos a la mesa. No desarmamos los de celulares, nos sentamos en sillas y tenemos muchos patrones. En ese entonces, una mesa en el Oriente, Medio Oriente, muy bajita, sin sillas, tirados uno al lado del otro, recostándonos. Tan es así que el mismo autor de Apocalipsis, Juan, dice que él se recostaba sobre el pecho del maestro. A él le encantaba el puesto que le tocaba, porque todos se recostaban sobre, se dice culturalmente, sobre la mano izquierda para comer con la derecha, y los pies un poco extendidos porque estaban sobre el piso. Y a él le encantaba siempre sentarse al lado derecho del maestro para quedar encima de él y sentir que estaba cerca a su pecho. Qué rico comer con la persona querida, con la persona amada. La mera compañía, el mero tomarse de las manos, es un gozo especial. Creyente en Cristo, tú e Iglesia Bautista El Buen Pastor, ustedes y nosotros no somos los más ricos del pueblo. Algunos tenemos más dinero que otros, pero no somos los más ricos de esta ciudad. Y créame, que Dios los bendiga con muchos bienes, para mí no tendría ningún problema, porque el problema, la raíz de todos los males no son las riquezas, sino el amor a las riquezas. Pero mi preocupación es que no disfrutemos la comunión con Cristo por andar pendiente, ya no de lo que tenemos en abundancia, sino de lo que no tenemos. Si tuviera el carro, dejaría de andar en moto. 2 ruedas más me faltan.
estaría más tranquilo y más feliz. Y viviría tan bien porque cargaría a mi esposa y a mis hijos. Señor, y cuando haga los devocionales, cuando los hiciera, eso oraría con un entusiasmo porque llegó el carro. Llegó el carro, llegó el carro, aleluya, gloria a Dios. Voy a hacer 40 días de acción de alabanzas por el carro. Y cuando el carro pase, porque todo lo que tenemos en esta tierra pasa, cuando empiece a pedir mantenimiento, ay, hermanos colombianos, venezolanos, se nos han unido a la tragedia. Cuando tenga que comprarle el SOAT o comprarle el tecnomecánico, gloria a Dios. Cuando tenga que cambiarle aceite, gloria al Señor, era para que se despertara. ¿Qué voy a hacer? Ay, no, Señor, cuando tú me des más plata para darle mantenimiento al carro, entonces voy a ser feliz. Cuando tú me cambies esta o aquella circunstancia, seré feliz. El gozo del creyente está en la relación con su Salvador. De hecho, a esta iglesia, y así vamos a ir culminando, lo que se le promete es, verso 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿A ustedes les gusta la fama y las riquezas? ¿Y qué más famoso y qué más rico en esa época que sentarse en el trono del rey? Ah, pero no de cualquier rey, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque así como les decía la semana pasada, que en el cielo ninguno será pequeño, que era lo que pasaba con la iglesia de Filadelfia, en el cielo ninguno de nosotros será pobre, sino totalmente rico, con las riquezas inescrutables de la gracia de Cristo Jesús. Nadie va a decir cuando tenga, cuando me llegue, cuando alcance, cuando al fin consiga, entonces me va a ir bien. Y precisamente por eso es que no arriesgamos, pensando en lo que nos falta y no en lo que Dios nos ha dado abundantemente en Cristo, ni disfrutando la relación con Él. A quienes nos acompañan por primera vez, tengo que decirles en el nombre del Señor y por su gracia, que en su gran amor Cristo no nos dio algo, o más bien Dios no nos dio algo, nos dio todo, nos dio a su Hijo. Más que lo que necesitamos para comer y para vestir hoy, necesitamos a Cristo por la eternidad. Más que la plata para sostenernos y el vestido para vestirnos y el medicamento para sanarnos, necesitamos a Cristo para ser sanos, provistos y libres y llenos y ricos espiritualmente con la gloria y la gracia del Señor Jesús. Así que si usted ha venido por primera vez hoy y nos acompaña, le doy las gracias en el nombre de Jesús por estar acá, pero le pido con todo mi corazón que busque a Cristo, que deje de pensar que algo material le puede dar felicidad completa. Solo Cristo da felicidad completa. Y si usted es creyente junto conmigo, le pido por favor que recuerde lo que se le fue dado. Nos fue dado riquezas inescrutables en Cristo Jesús. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Lo tenemos todo, así que podemos darlo todo. Si usted fuera Bill Gates o antes Rockefeller, usted tendría tanto para dar porque tiene mucho dinero. Pues usted tiene demasiadas riquezas espirituales en Cristo para dar, así no tenga plata. Tiene tanto para compartir, tiene tanta vida para transmitir la vida de Cristo, y hay tantas personas que están pobres, miserables, ciegas y desnudas en este mundo, principalmente aquellos que confían en sus riquezas. Entonces mi llamado como siervo de Dios a los creyentes es: busque también a los que están llenos de dinero, a los que están llenos de satisfacción y comodidades según este mundo, porque ellos son pobres, ciegos y desventurados si no confían en Cristo, sino en sus riquezas. Busquémoslos también a ellos. Busquemos al desventurado y al que no tiene nada, pero también busquemos al que está lleno de todo, según este mundo, porque no tiene a Cristo. Prediquemos el Evangelio y confiemos en Él para vida eterna. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies para orar por esto, mis hermanos? Dándole al Señor la gloria por su palabra y pidiéndole que nos use como instrumentos de su gloria. Gracias, Señor, por permitirnos ser lo que somos en Cristo.
Sí, tenemos cosas en Cristo. Tenemos salud hasta cierto punto en Cristo, mi Rey, que nos la has dado. Tenemos vida física y tenemos posesiones y tenemos ciertas vestiduras con las cuales tú nos permites vestirnos y te damos gracias por ello y las disfrutamos, pero no se comparan con las riquezas que nos has dado espirituales en Cristo, del perdón, del gozo, de la relación contigo, de la satisfacción, de la paz interior por sabernos perdonados y totalmente libres de condenación, de la capacidad para amar, para servir, para querer, para ser instrumentos tuyos que solamente viene por la fe en Cristo a través de tu Espíritu Santo. Nos has hecho tan ricos. Estamos tan llenos, Señor, que tenemos que decir como Pablo le dijo a los filipenses: estoy lleno, lo tengo todo, me rebosa. Porque lo que ellos dieron, lo dieron de corazón, aunque era muy poco y era de su necesidad. Pero para Pablo era mucho, porque lo daban de las riquezas de su generosidad, que salían de las riquezas de tu generosidad en Cristo para con ellos. Enséñanos a ser como tú, Señor, generosos, dadivosos, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestras vidas, administrar o ser mayordomos de lo que nos has dado, no pensando en qué disfrutar, qué poquito te podemos dar, sino en qué podemos disfrutar, pero entendiendo que todo es tuyo y disponiéndolo todo para ti. Que como iglesia, oh Santo Señor, no caigamos en el error de confiar en nuestros bienes teniendo muchos, pero tampoco en el error de confiar en nuestros bienes teniendo poco y no queriendo arriesgarlos para el reino de los cielos. Ayúdanos, Señor. Con nada hemos venido y con nada nos hemos de ir. Lo que arriesguemos para tu reino, en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo y en nuestra iglesia, eso tendrá valor eterno, porque lo hacemos por amor a Cristo. Ayúdanos, te lo pedimos hoy, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.